Clase Mate Tecnológico. Todos en algún momento hemos consumido una gaseosa, refresco o agua con envase que indica que la cantidad es de 600 mililitros. Pero, ¿qué representa esa cantidad en litros realmente? O bien, ¿qué cantidad de bytes es lo que trae un disco duro de 4 teras, como popularmente le conocemos? O 4 terabytes. ¿Qué significa una distancia de 1, 1,5 o 2 kilómetros, expresado en metros? De esto trataremos en este video. Los patrones de medida son unidades que utilizamos comúnmente para expresar magnitudes de nuestra vida diaria. En el caso de la longitud se representa con la letra M minúscula. Este lo utilizamos comúnmente para medir distancias o para medir alturas. La masa equivale a la cantidad de materia que posee un cuerpo. Se expresa en gramos. La unidad básica según el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo, pero para efectos de lo que vamos a utilizar ahorita vamos a hablar del gramo como patrón de medida. Se representa con una G minúscula. El tiempo se representa por unidades de segundo y su símbolo es la S minúscula. La capacidad de almacenamiento o volumen, entre otros patrones de medida, tiene el litro. En este caso vamos a utilizarlo el litro y su símbolo es la L minúscula. La capacidad de almacenamiento, específicamente en computadoras, se representa mediante el byte, que es una unidad derivada del bit. Sin embargo, para efectos de uso común se utiliza el byte. Los patrones de conversión normalmente usan la notación científica para mayor comodidad al resolver la operación, ya sea de forma manual o en calculadora científica. El uso de expresiones en notación científica nos da facilidad para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas, que a la vista son difíciles de reconocer para quien no acostumbra al manejo de esas cantidades. Los prefijos son sílabas que van por delante del patrón de medida. Así, un prefijo junto con un patrón de medida expresa una cantidad grande superior a la unidad, o bien un valor pequeño el cual es inferior a la unidad. En esta tabla los leeremos de abajo hacia arriba, comenzando por deca, cuya abreviatura es DA en minúscula. Equivale a 10 unidades, o bien su factor de conversión en notación científica es 10 a la 1. Por ejemplo, un decámetro se expresa como DAM, juntando el prefijo, que es DA, con la unidad básica de longitud, que es la M, 10 metros. De forma similar, hecto, que se abrevia con H minúscula, se expresa como 10 a la 2, equivale a 100. Kilo se representa con K minúscula, cuyo factor de conversión es 10 a la 3, representa 1000 unidades. Tal es el caso de kilogramo, que es de uso común y representa el equivalente a 1000 gramos. Asimismo tenemos mega, el cual se representa con M mayúscula, su factor de conversión es 10 a la 6, equivale a 1.000.000 de unidades. Giga o giga, cuya abreviatura es la G mayúscula, representa 10 a la 9, que significa esa cantidad con 9 ceros, o bien 1000 millones para el Sistema Internacional de Unidades. Así, por ejemplo, un gigabyte son 1000 millones de bytes. Tera, por su parte, es 1 billón para el Sistema Internacional de Unidades y su factor de conversión es 10 a la 12 unidades. Cabe aclarar que para países como Estados Unidos, 1 billón es una cantidad con 12 ceros, pero ello es por el uso en cuestión de dinero. Es decir, 1 billón de dólares es con 9 ceros, pero 1 billón de metros es con 12 ceros. Peta se abrevia con P mayúscula y equivale a 10 a la 15 unidades. Hexa, E mayúscula, es su abreviatura y equivale a 10 a la 18 unidades. En el caso de los prefijos que representan cantidades inferiores a la unidad, iniciamos con deci, el cual se abrevia con D minúscula, equivale a 0,1 unidades, o factor de conversión 10 a la menos 1. O bien expresa la décima parte de algo, como por ejemplo un decímetro, cuyo prefijo es deci y la unidad básica es el metro, que equivale a tomar un metro, dividirlo en 10 partes iguales, cada una de esas partes es un decímetro. En el caso de centi, cuya abreviatura es la C minúscula, su factor de conversión es 10 a la menos 2, que equivale a 0,01 unidades, o bien la centésima parte de una unidad. El prefijo mili se representa con la M minúscula, es 10 a la menos 3 unidades. Por ejemplo, si unimos el prefijo mili con el patrón de medida gramo, tendremos un miligramo, que es la milésima parte de un gramo como cantidad de materia. Micro, cuya inicial es la M al igual que mili,
se abrevia con la letra griega mu para diferenciarlo de mili, cuya abreviatura es la m, como se vio anteriormente. El micro equivale a 10 a la menos 6 unidades. Nano se abrevia con n minúscula, equivale a 10 a la menos 9 unidades. Pico, p minúscula, equivale a 10 a la menos 12 unidades. Femto, f minúscula, como abreviatura, equivale a 10 a la menos 15 unidades. Ato, por su parte, se abrevia con a minúscula, equivale a 10 a la menos 18 o bien 18 decimales después del punto. El factor de conversión es un proceso mediante el cual se hallan las equivalencias entre múltiplos y submúltiplos de los patrones de medida. Un factor de conversión es una relación conocida entre dos cantidades que se expresan en diferentes unidades. El factor de conversión se ordena de modo que se cancelan las unidades que se quieren convertir y que de esta forma resulte la unidad buscada. Vamos a convertir 4 terabytes a bytes. En este caso vamos a convertir una unidad que tiene prefijo, que es el tera, a la unidad básica, que son los bytes. Para convertir 4 terabytes o bytes, vamos a multiplicar estos 4 terabytes por la fracción, donde podemos ver que en el numerador se coloca el 10 a la 12, ya que el tera equivale a 10 a la 12 según el cuadro visto anteriormente. La unidad básica es la que lleva el factor expresado en notación científica, 10 a la 12. Siempre le vamos a colocar ese factor expresado en notación científica a la unidad básica, que por lo general se representa con una letra solita. En cambio, la unidad que lleva el prefijo se le coloca un 1. De esta forma, al multiplicar los 4 terabytes por 10 a la 12, vamos a cancelar terabytes con terabytes y obtenemos 4 billones de bytes, o lo que es lo mismo 4 por 10 a las 12 bytes. De todos es conocido los refrescos cuya representación viene en formato de 600 mililitros. ¿A qué equivale 600 mililitros con relación al litro? Para ello lo que hacemos es multiplicar esos 600 mililitros, colocamos la fracción, recordemos que mili es 10 a la menos 3 litros, colocamos 10 a la menos 3 junto a la unidad básica que son los litros, y la que lleva el prefijo, que es el mililitro, se le coloca un 1. Al resolver esta operación, vamos a obtener que se cancelan mililitros con mililitros y el resultado es 0,6 litros, o lo que es lo mismo 6 por 10 a la menos 1 litro, convertido en notación científica. Ahora vamos a convertir 64.500 gramos a kilogramos. En este caso vamos a pasar un valor que está con unidad básica a un valor que tiene prefijo. De esta forma multiplicamos esos 64.500 gramos por una fracción donde el numerador viene los kilogramos, ya que es a la unidad buscada, y así entonces cancelamos gramos con gramos. Recordemos que un kilogramo equivale a 10 a la 3 gramos, o lo que es lo mismo 1000 gramos. Así entonces cancelamos gramo con gramo, nos queda la unidad buscada, y tenemos que 64.500 gramos es lo mismo que 64,5 kilogramos. O bien en notación científica 6,45 por 10 a la 1 kilogramos. 0,008 segundos a microsegundos. Vamos a pasar igual de una unidad básica a una unidad con prefijo. 0,008 segundos se multiplica por una fracción donde viene el microsegundo, donde un microsegundo equivale a 10 a la menos 6 segundos. Nótese nuevamente que la unidad básica es la que trae el factor expresado en notación exponencial, mientras que la unidad con prefijo se le coloca un 1. Así entonces, como la unidad buscada es microsegundos, podemos cancelar segundos con segundos y tenemos que por cancelación nos queda como resultado 8000 microsegundos, lo que es lo mismo que 8 por 10 a la 3 microsegundos. En este ejemplo vamos a convertir 4500 centímetros a decámetros. Nótese que ambas expresiones son con prefijos. Entonces, cuando tenemos dos expresiones con prefijos, primero convertir hacia la unidad básica, es decir, convertir de centímetros a metros y luego de metros a decámetros. No obstante, esto se puede abreviar aplicando un proceso con doble fracción, donde la primera fracción expresa la conversión de centímetros a metros y la segunda fracción nos expresa la conversión de metros a decámetros. Así entonces, los 4500 centímetros se multiplican por 10 a la menos 2 metros, que es la equivalencia de un centímetro. Se cancela centímetros con centímetros
E inmediatamente podemos pasar esos metros a decámetros cancelando metros con metros, a sabiendas de que un decámetro equivale a 10 a la 1 metros. Cancelamos los metros y vamos a obtener el resultado directamente en decámetros. 4,5 decámetros es el resultado. Se puede hacer primero una operación y luego la otra. Sin embargo, se abrevia más, en cuestión de tiempo, el hacerlo ambas de forma simultánea en la misma operación. Otro ejemplo de esto es convertir 7,2 por 10 a la menos 5 megámetros a nanómetros. Al convertir estos 7,2 por 10 a la menos 5 megámetros a nanómetros, nótese que la unidad básica es el metro. Primero vamos a convertir 7,5 por 10 a la menos 5 megámetros a metros, a sabiendas de que 10 a la 6 metros equivalen a 1 megámetro. De esta forma se cancelan los megámetros y luego, para cancelar los metros, vamos a convertirlos a nanómetros, que es la unidad buscada, considerando que un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Vamos a obtener el resultado directamente en nanómetros. 7,2 por 10 a la 10 nanómetros es el resultado de convertir los 7,2 por 10 a la menos 5 megámetros a estos nanómetros. Clase Mate Tecnológico.